Miércoles y además miércoles de buenos hábitos, de salud, de alimentación sana, miércoles de Salena Sainz de Naturae Nutrición. Hola Salena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar, vas a hablar tú de un tema del que se habla mucho, pero no sé si en realidad luego tenemos mucha información, porque quieres hablar de la anemia. Sí, va un poco relacionado a que todo el mundo cree que tiene anemia cuando le falta hierro. Y no es cierto. Hay otros micronutrientes que pueden ser también factor problemático para que aparezca otro tipo de anemia. La anemia genera uno de los sintomatologías más comunes es el cansancio, ¿no? Muchas veces ese me levanto ya cansada, que también se relaciona mucho con patología de tiroides, que muchas veces hay confusión. Y tiene que ver con una falta de glóbulos rojos, que son aquellos que transportan el oxígeno a los tejidos. Y me gustaría hoy hacer hincapié en 3 micronutrientes que pueden ser causantes de anemia. Me gustaría empezar preguntándote una cosa que antes teníamos muy instalado en la cabeza, que yo creo que poco a poco igual lo hemos ido cambiando, pero la anemia no lo tiene solo la gente que está muy delgada. No, la anemia no tiene nada que ver con el peso. De hecho, hay personas que son muy delgadas por constitución o por genética y están estupendamente a nivel de micronutrientes. La anemia está relacionada, sobre todo, aparecen más casos de niños, mujeres, personas mayores. A partir de los 50 se empieza a ver algunas que están más relacionadas no con el hierro, que es un poco, entre comillas, la más conocida, sino con aquella que falta vitamina B12 o ácido fólico. Y luego haremos hincapié también en todas aquellas personas que tienen patología intestinal, porque no solamente uno tiene anemia por la edad o porque tiene menstruaciones más intensas, o también otro motivo puede ser alguna patología que aumenta los requerimientos del organismo, sino que también tiene muchísimo que ver con cómo comemos o cómo se nos absorbe en el intestino. Claro, si tenemos alguna patología de inflamación y nuestro intestino no funciona bien, lo que va a ocurrir es que esos micronutrientes no se absorben. Por tanto, una carencia de hierro, en muchos casos, cuando no hay ningún otro motivo, pues un embarazo, que también puede ser, una lactancia, y no hay ningún factor de riesgo que conozcamos, habría que valorar si también tiene otros síntomas de patología digestiva. ¿Cuándo tenemos que sospechar que tenemos anemia? Pues bueno, uno de los primeros casos o de los factores más importantes generalmente tiene que ver con el cansancio. El cansancio es fundamental. O sea, lo de levantarme de la cama y sí, necesito volver a dormir. Y también hacer un poco una valoración de la situación personal en la que nos encontramos. Si, por ejemplo, imaginaros que acabamos de empezar justamente a hacer muchísimo deporte de repente, o cambio en las pautas nutricionales, ¿no? Lo típico de, fulanito me ha pasado una dieta o he cogido una dieta de internet y de repente pues una dieta detox o depurativa, que esto es también muy típico. O eso de pasar de comer como un oso cavernario a comer como un pajarillo. Sí, ¿no? En consulta he visto muchos casos con presencia de anemia en chicas jóvenes que... he dicho chicas porque es real, o sea, el 100% del patrón que ha llegado a consulta es femenino y no masculino. Son chicas jóvenes que tienen inquietudes por llevar una pauta o vegetariana o vegana y o han estado mal orientadas por otros profesionales, desgraciadamente, o lo han hecho por su cuenta con cosas de internet, y esto ha hecho que les falte vitamina B12, hierro y ácido fólico, las 3 cosas, con lo cual han tenido falta de hierro y la hemoglobina baja. ¿Y cómo lo comprobamos? ¿Cómo contrastamos si tenemos anemia o no? ¿Con una analítica? Sí, a mí lo primero que siempre me gusta decir a un paciente es que hay que hacerse un chequeo puntualmente. De hecho, en el trabajo, por ejemplo, en las empresas, pues hay un chequeo generalizado, no es el más profundo del mundo, pero bueno, una analítica ya te hace. Nos da unos detalles bastante interesantes, que es una revisión de vista, que también la tenemos generalmente muy olvidada, hasta que de repente empezamos a hacer como, necesito alejármelo mucho para poder ver. El móvil aquí. Bueno, pues esas revisiones están muy bien, las de cómo vemos, y luego esa analítica general que nos puede dar pues un perfil lipídico y que nos falte, por ejemplo, pues hierro. Claro, la anemia entiendo que está
aparte de que nos pueda pasar algo, o sea, que podamos tener un problema de tiroides o una regla, como decías, que es muy intensa, etcétera, o un embarazo, si no, la anemia es porque no comemos bien. Sí, en muchos de los casos, cuando existe una anemia es o por un exceso de requerimientos, ya hemos dicho mucho deporte o alguna patología en especial, o porque en norma general descuidamos nuestra alimentación. En muchos casos le damos mucha importancia a la cantidad de lo que comemos o a las calorías de lo que comemos. Y llevamos luchando aquí en el programa desde que hemos empezado a decir que lo importante no es qué cantidad comes, sino de qué calidad, ¿no? Porque necesitamos esos nutrientes. Los principales serían a nombrar, como hemos citado antes, el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. Y estos 3 micronutrientes además se dan en conjunto muy bien en ciertos alimentos en particular. ¿Dónde encontramos hierro, vitamina B12 y ácido fólico? Pues mira, generalmente... Es como muy de embarazadas lo de todo eso. Sí, absolutamente. Piensa que el ácido fólico siempre está bien prescribirlo previo Cuando te quieres quedar embarazada. en la zona de preconcepción, para evitar espina bífida, por ejemplo, y en los niños. Y lo ideal sería pues incorporar en la alimentación legumbres, que además, fijaros, económicamente es un plato que sale bastante rentable, que da mucho juego, que aquí hemos hablado de cómo, no solamente cómo cocinarlo en guisos, sino también hemos hablado de patés como el hummus, hemos hablado en de las ensaladas de legumbre fresquitas ahora para el tupper del verano, y también en formato pasta de lenteja roja, que esto también lo hemos hecho y dejado por escrito varias veces. Me gustaría también especificar la parte de los lácteos, que ya hemos dicho que además nos aporta mucho calcio, y es muy interesante la carne roja. Últimamente esto es un poco como ciertos alimentos que están demonizados, la carne roja es una de ellas. No es bueno retirar absolutamente toda la carne de repente. Yo puedo entender que por convicciones hay que hacer una pauta, pero si hacemos una pauta de ese estilo tendríamos que saber cómo equilibrar el resto de nutrientes. Si me preguntas, bueno, Salena, imagínate que yo le quiero quitar la carne a mi alimentación en general y ya... Yo no te voy a preguntar nunca eso, pero habrá gente que sí. Habrá gente que sí. Yo intentaría hacer una dieta, en todo caso, flexitariana, que se denominan, que son que dejan al menos una vez a la semana o cada 15 días una porción proteica un poquito presente. En el caso de que sea por convicción de que no quieres comer ningún animal, porque no le quieres dar muerte, pues entonces intentaría optar por la pauta ovoláctea. Incluye lácteos y además huevos. Y si ya queremos ser absolutamente estrictos, habría que intentar siempre practicar que todos los platos tuvieran una parte proteica muy presente de la parte vegetal, como podría ser la legumbre, añadiendo luego otra, por ejemplo, tipo pseudocereal, como pueden ser la quinoa en conjunto, y además reforzar todo esto con alimentos altos en vitamina C para que el hierro no hemo, que es el que está en el vegetal que no se absorbe fácilmente, se absorba bien, y siempre suplementar con vitamina B12. Esto es innegociable. No es factible poder llevar un veganismo sin una suplementación de B12 porque es una vitamina que encontramos en los alimentos de origen animal. Ahora que hemos recuperado el huevo, después de muchos años demonizándolo, es verdad que la carne roja tiene como muy mala fama últimamente, y además hablas eso de carne roja, o sea, hay que comer carne de vez en cuando para estar equilibrados, pero no siempre pavo, pollo, que son como nuestros súper amigos, no, carne roja. Sí, ternera. Precisamente podemos hacer una variación de diferentes carnes, no siempre la proteína tiene que venir en el mismo sitio. Está claro que yo elegiría un porcentaje de proteína del mar más elevado que de proteína animal, hablando de carne de res, ¿no? Sí. El motivo, pues porque estamos en costa, podemos trabajar muy bien el producto de temporada y porque precisamente los moluscos son uno de los principales fuentes de hierro. De hecho, 6 almejas podrían darte el hierro que necesitas, requerimientos de hierro diarios que están recomendados. Fíjate qué fácil, ¿no? Entonces podrías hacer un arroz con almejas o unas faves con almejas mismamente. Fíjate qué complemento más interesante. O unos garbanzos en ensalada con pulpo.
o con mejillones, que también es una gran fuente de hierro. Una buena alimentación, no demonizar alimentos como la carne, estar un poco atentos a nuestras señales, cansancio, etcétera. ¿La anemia se da más en mujeres o en hombres? Más en mujeres, eso lo hemos hablado al principio. Mujeres, niños, niñas, generalmente está más presente la anemia en estos grupos que los chicos. Oye, estar con anemia nos lleva también a estar un poco desanimados. ¿Va una cosa unida a la otra? Absolutamente. Claro, es que levantarte cansado. Exactamente. El cansancio, junto con el dolor, ¿no? El dolor estaría por encima del cansancio, pero son dos factores que son, entre comillas, invisibles para la persona que tienes enfrente y que verdaderamente a uno le hace muy difícil poder seguir el ritmo del día a día. Precisamente hablábamos fuera de cámaras de lo difícil que es hoy en día seguir un ritmo habitual. En el trabajo, llegar a la parte también social y, por qué no decirlo, a la personal con uno mismo. Yo en consulta me doy cuenta de que hay personas que no les queda ningún minuto al día para ellos mismos. Y esto genera mucha ansiedad con la comida. Parece que es una tontería, pero no lo es. Está muy ligado. Bueno, no, porque, y aquí además has hablado tú en muchas ocasiones, con motivo de otros temas, de cómo la alimentación nos lleva, o sea, de cómo está ligado también la alimentación y la ansiedad. Absolutamente, las emociones y a nivel hormonal, ¿eh? O sea, la ansiedad nos lleva a mal alimentarnos y mal alimentarnos no nos favorece a la ansiedad. Sí. No, absolutamente. Aparte que esto de que si estoy nervioso se me cierra el estómago, creo que es un porcentaje del 0,0001. El resto de la población generalmente paga la ansiedad con alimentos además pues de más densidad calórica, hace más picos de glucemia y esto es como una pescadilla que se muerde la cola. Fuera parte de que nuestro cerebro funciona muy bien a nivel adaptativo. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto para bien como para mal se va a pedir una repetición de esa actividad que le ha segregado dopamina. Entonces, si tú has hecho una compensación un día con unos donuts de una mala noche y eso te ha segregado dopamina, al día siguiente tu cerebro va a decir, oye, que ayer hicimos esto y nos fue de maravilla. No te va a pedir brócoli, ¿eh? Acuérdate el subidón que nos dio. Entonces, en muchos casos en consulta yo suelo recomendar algo de ejercicio físico cuando estás en ese tipo de momentos. Y no tiene que ser ir al gimnasio, ¿eh? Puede ser simplemente, imagínate que es tu mala hora es nocturna, pues ahora que los días son más largos, acostumbrarte a salir un poquito a la calle. Puede ser incluso a tomarte una infusión a una terraza, ¿eh? No tiene por qué ser, lo que te digo, salir a correr, sino romper un poco ese círculo vicioso. Anemia que tenemos que tenerla también presente, que con una analítica ya la vemos y que si sospechamos de ella a lo mejor descartarlo primero. Exactamente. ¿No? Y luego ya pedir ayuda, quiero decir, recurrir a un profesional. Salena, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Inés, siempre es un placer. Una pausa, publicidad, ahora volvemos, hasta ahora.